Y hoy iniciamos el capítulo número 2. Esta carta exalta de manera extraordinaria la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Como hemos visto especialmente en el capítulo 1, desde el versículo 15 en adelante, Cristo es presentado como preeminente sobre todas las cosas. No hay nadie sobre Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y por medio del sacrificio en la cruz, reconcilió consigo todas las cosas. En los versículos 24 al 29 que vimos la semana pasada, el apóstol Pablo presenta su propio ministerio como testimonio. Toda su predicación, enseñanza y servicio estaban centradas en Cristo, porque su propósito final, su meta final era clara: presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este es el propósito del ministerio cristiano y la razón de ser de la iglesia: crecer juntos hasta alcanzar la madurez espiritual, conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y por qué lo repito? Porque si perdemos el horizonte de esto, la meta que es esta, la iglesia puede desarrollar diferentes funciones y desviarse en el camino. Y no quiero decir que lo que hagan está mal, pero sin embargo se pierde. ¿Se acuerda que la semana hablábamos del camino, la meta hacia donde yo quiero llegar? Y la iglesia tiene como propósito crecer juntos hasta alcanzar la madurez espiritual conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Cualquier otra función puede ser legítima, pero no necesariamente el propósito fundamental de la iglesia. Así lo dice el apóstol Pablo y lo enseña en Efesios 4. Por eso seguimos aún en esta tierra. Estamos en un proceso de transformación. No hemos llegado a la meta, pero avanzamos hacia allá. Como también lo expresa el mismo apóstol Pablo en Filipenses 3. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta, que es ser cada día más semejante a Cristo. Teniendo esta meta absolutamente clara, el apóstol Pablo no se queda ahí y comienza Colosenses capítulo 2 a mostrar cómo se alcanza esa meta, cómo se logra ese objetivo, que es crecer espiritualmente, madurar espiritualmente. ¿Cómo podemos lograr esa meta sin desviarnos? ¿Cómo podemos alcanzar ese objetivo sin tomar atajos, sin tomar desvíos, sin equivocarnos hacia dónde queremos llegar? Les invito a leer Colosenses 2, versos del 1 al 5 para tener el contexto, pero nos vamos a centrar en los dos primeros versículos. Colosenses 2, versos del 1 al 5. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Padre amado, te damos gracias una vez más por tu palabra. Como siempre, Señor, pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para escucharla, ponerla por obra y también para exhortarla. Reconocemos nuestra debilidad, Señor, y pedimos tu ayuda. Bendito Padre, confiamos en que tú tienes el control absoluto de todas las cosas, orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este capítulo, el apóstol Pablo lo inicia abriendo su corazón y nos revela una profunda lucha que sostenía por los creyentes
aún por aquellos que no le conocían personalmente. Aunque el apóstol Pablo estaba preso en Roma, limitado físicamente, su amor pastoral no disminuye. Y se expresa de una manera concreta y dice que él está luchando e intercediendo en oración por la iglesia. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. En este versículo se repite la palabra lucha que vimos la semana pasada en el capítulo 1, versículo 29, que dice para los que también trabajo luchando. Y esta lucha sigue teniendo el mismo sentido anterior. Es una agonía espiritual profunda y, como hablábamos también, comparable con el esfuerzo extremo de un atleta por alcanzar la meta, hacer su máximo esfuerzo por alcanzar la meta. Y pensemos, el apóstol Pablo no podía ir a Colosas, aunque quisiera. ¿Cuánto deseo quizás tenía el apóstol Pablo por ir y enseñarles personalmente y protegerlos de las falsas doctrinas que se estaban levantando contra el Señor? Protegerlo, me imagino el apóstol Pablo queriendo ir a ese lugar para proteger la sana doctrina, para que los hermanos no se desviaran y poderles decir, hermanos, no permita que los engañen. Sin embargo, él no se quedó lamentándose, no miró para el lado, porque él entendía que sí podía ser lo más importante. Él entendió que sí podía ser lo más importante. Él entendió lo que todo cristiano debería entender, cuál es lo más importante. Y aunque no sale literalmente en este versículo, sí podemos deducirlo. ¿Cómo? Al conocer al apóstol Pablo, al conocer su vida, al conocer su ministerio y el poder que obraba en él. ¿Se acuerda que lo vimos en el versículo anterior? Que lo sostenía en esa condición en la que él estaba en la cárcel. Sin duda que su lucha, él sabía que su lucha no era física, no era solamente ir, sino que su lucha empezaba con la oración, en orar por ellos, en orar por ellos. Porque en la oración se manifiesta el verdadero corazón de un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque en la oración está demostrando absoluta dependencia al Señor, porque reconoce su incapacidad y expresa a su vez el amor por su iglesia. Se reconoce su incapacidad. El orar revela nuestra incapacidad para poder tener el control de todas las cosas, pero también revela el amor que debemos profesarnos los unos a los otros. La oración expresa confianza en que solo Dios puede obrar en aquello que nosotros no podemos. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Ahora, aquí hay algo que me llama la atención. Debemos recordar que el apóstol Pablo nunca conoció a los de Colosenses y los colosenses nunca lo conocieron a él. Pero esto manifiesta un corazón transformado. Esto revela un corazón de siervo que no solo está preocupado por aquellos que conoce, sino por los que no conocemos. Esto revela que hay un amor por aún aquellos que no conocemos, porque más importante es reconocer que somos una iglesia en Cristo. Es decir, que cada uno de los creyentes, independiente en el lugar que se encuentre, independiente de la situación que estén enfrentando en estos momentos, un siervo del Señor está preocupado y lo expresa de una forma muy concreta a través de la oración. No podemos ir, pero sí podemos orar. Se da cuenta que, ¿por qué repito esto? Porque muchos hermanos también piensan que solamente yendo uno está aportando. El apóstol Pablo no podía ir a los colosenses, pero entendió que sí podía hacer lo más importante que debe hacer un cristiano y que no hace nadie más en esta tierra, que es orar. Orar, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. A continuación, el apóstol Pablo menciona al menos 4, no sé si la vamos a ver toda, aspectos esenciales por las cuales intercedía delante del Señor en favor de estas iglesias del Valle del Ico, una región de Asia Menor donde se concentraba Colosa y la Odisea. Esta misma Odisea es la mencionada en Apocalipsis. Lo que el apóstol Pablo está expresando aquí en estos versículos, que
era que su preocupación pastoral se manifestaba de manera concreta con una lucha constante en oración. Él sabía que alrededor de estas iglesias existía un peligro real, que enfrentarían dificultades y amenazas espirituales. Él lo daba por hecho. Ni siquiera él dice probablemente. No, él lo daba por hecho. Él sabía que tenían que enfrentar luchas y conflictos. Solamente mirémonos a nosotros. Cuando una persona llega al conocimiento de la verdad, cuando entra en una relación viva con el Señor Jesucristo por medio de la fe, lejos de terminar las luchas, estas ahí recién comienzan. No sé si a usted le ha pasado, que cuando no está en el Señor tiene menos problemas que cuando está. Tiene menos cuestionamiento en su mente de cuando estaba en el Señor. Se empieza a preocupar por cosas que nunca antes se preocupó. ¿Por qué? Porque ahí recién comienza una batalla espiritual interna en el corazón. Con nosotros mismos muchas veces somos nuestros mayores enemigos. Los enemigos más difíciles de vencer somos nosotros mismos. Y si a eso le sumamos las presiones y conflictos externos, sin duda que es algo constante. Estamos en una constante lucha. Por eso el apóstol Pablo ora. Orar, como hemos dicho muchas veces, en primer lugar, es dejar en las manos de Dios aquello que es imposible para nosotros. Entonces la primera pregunta que debo hacerle, ¿usted tiene todo bajo control? Yo tengo todo bajo control, por eso no oro. Orar es dejar en las manos de Dios aquello que es imposible para nosotros. Oramos cuando reconocemos nuestra incapacidad para enfrentar las circunstancias de la vida y especialmente para llevar adelante la obra del ministerio y servicio de Dios. Entonces yo debo deducir que aquel que no ora es porque tiene la capacidad para enfrentar cualquier circunstancia en la vida. Es una deducción, no lo dice. Aquel que no ora puede llevar adelante la obra del ministerio y el servicio sin preocupación alguna, porque tiene el control absoluto de todo. Sin embargo, los que oramos reconocemos que hay una fuerza, que no hay fuerza. Reconocemos que hay una incapacidad, que no tenemos la sabiduría ni la inteligencia suficiente y necesitamos del poder de Dios obrando en nuestra vida. De manera práctica, ¿cómo puedo reducir esto de manera práctica? Al orar, lo que estamos haciendo es expresando esa dependencia, intercediendo por nosotros y por otros, permitiendo que el Señor haga lo que nosotros no podemos hacer. ¿Tiene usted, mire, voy a llevarlo a algo práctico? ¿Tiene usted problemas con un hermano? ¿Cuándo fue la vez que oró por ese hermano que según usted lo tiene hasta aquí? ¿Por qué digo orar? ¿Porque usted tiene la capacidad de transformar a ese hermano? Ninguna, yo tampoco. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer entonces? Orar, orar. Porque en la oración le estamos diciendo, Señor, haz tú lo que yo no puedo hacer. Eso mismo pasa con nuestro pecado. Si usted no ora por su pecado, porque no reconoce su pecado, porque no sabe que está pecando, usted va a seguir así. Pero si reconoce su pecado, lo que debemos hacer es orar, porque solo no podemos salir de esa condición. Amén. En segundo lugar, la oración es una expresión de dependencia absoluta de la voluntad soberana de Dios. Al orar declaramos, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Para nosotros esto es imposible, pero para ti no lo es. Además, la oración es una expresión del amor más profundo, del amor de Cristo en nosotros. Aunque muchas veces sea una de las más olvidadas, de las acciones más olvidadas de la iglesia y de los creyentes, interceder por otros no recibe aplausos ni reconocimiento. El orar no es un ministerio vistoso a la luz de la iglesia. Es uno de los ministerios más difíciles, en los que muy pocos se quieren involucrar, porque no se reciben aplausos ni reconocimiento, pero es una de las mayores muestras de amor que podemos ofrecer por los hermanos. Hermanos, debemos orar los unos por los otros. ¿Sabe por qué el ministerio de oración no tiene vacaciones? Porque sin oración no podemos vivir. Hermanos, cuando doblamos nuestras rodillas delante del Señor Todopoderoso y clamamos diciendo, Señor, obra en este hermano, permite comprender la grandeza y la belleza de Cristo, fortalécelo con tu poder, guíalo con tu Espíritu Santo para tomar buenas decisiones y reflejar tu carácter. Esa oración, aunque sencilla y breve, tiene un impacto profundo en el corazón de las personas.
Hermano, cuando llega alguien por primera vez, ¿cuántos de nosotros nos paramos y oramos para que Dios opere y obre en ese corazón? Y muchas veces las personas vienen 2, 3, 4, 5 veces y de repente desaparecen. Y nadie pregunta, nadie se esfuerza, nadie quiere saber de lo que pasó. ¿Y saben qué? Eso me da la sensación que tuvimos la oportunidad de Dios llegada aquí y la trajo aquí y la desperdiciamos. Y no se trata de exponer a la persona que pase aquí adelante y que lo unjamos y que hagamos una serie de... No, hermanos, de que cada uno de nosotros ore por esa alma, ore para que se rinda al Señor. Esta es la labor de la iglesia. Esto es anexo. Todo lo demás es anexo. La oración. Es en este contexto que el versículo 2 al 5 del apóstol Pablo presenta los motivos específicos de su oración. Todos orientados a un solo objetivo: llevar a los creyentes a la madurez espiritual. ¿Cómo reconocemos un creyente maduro espiritualmente? Aquí todos deberíamos haber dicho, cuando ora. Cuando ora. Entonces evalúese usted. No, yo no lo voy a evaluar. Evalúese usted. ¿Es maduro espiritualmente? Este es un signo de madurez espiritual, la oración. Es en ese sentido que la palabra perfecto que vimos en el versículo 29 del capítulo 1, alcanzar la madurez para la cual el Señor nos salvó. Todo lo que el apóstol Pablo anhela y apunta hacia los colosenses, una sola meta: llevarnos a la madurez espiritual en Cristo Jesús. El apóstol Pablo no ora de manera general ni superficial. Su intercesión es profundamente específica y centrada en la obra de Dios en el corazón de los creyentes. Y el primer motivo de oración que el apóstol Pablo menciona lo encontramos en el versículo número 2 de Colosenses. Acuérdense que estamos en el capítulo 2 de Colosenses. Vimos el versículo número 1. Ahora el versículo 2 dice: para que sean consolados sus corazones. El apóstol Pablo lucha en la cárcel y ora para que sean consolados sus corazones. Entonces, ¿qué entendemos por consolación? Estamos leyendo el versículo. Para que sean, estamos viendo, el pastor lucha, está luchando, está en la cárcel, no podía ir a verlo, quería estar, pero no podía, pero él sabía que tenía que hacer lo más importante, orar, y está orando, y lo primero que sale dice: oro para que sean, o lucho fuertemente para que sean consolados sus corazones. ¿Qué entiendo entonces por consolación? Animar, confortar, acompañar, para que sean aquietados sus corazones. Tranquilidad, paz, el cuidado tierno de Dios. Eso es lo que nosotros entendemos por consolación. Pero esto no es lo que quiere decir el versículo. Está bien, eso es lo que entendemos nosotros por consolación. Pero la palabra consolaos no se refiere simplemente al alivio emocional, sino a corazones fortalecidos, capacitados para enfrentar dificultades. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo, orando por el corazón para que ellos sean fortalecidos y capacitados para enfrentar las dificultades. La idea es de una firmeza interior que produce confianza y valentía, perseverancia en medio de la prueba. El apóstol Pablo sabe que una iglesia con corazones débiles es presa fácil del enemigo, puede ser engañada, pero una iglesia con corazones fortalecidos en el Señor puede permanecer firmes en Cristo. ¿Me entienden? La consolación bíblica implica ser exaltados, capacitados interiormente para recibir ánimo, firmeza, para enfrentar con confianza y valentía las dificultades de la vida cristiana. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: yo lucho por ustedes en oración, pidiendo al Señor que sus corazones sean fortalecidos. Literalmente, que tengan corazones fuertes. Ahora, debemos hacer una aclaración. Aquí el apóstol Pablo no está hablando de sentimientos o emociones como solemos entenderlo nosotros, del corazón. En el lenguaje bíblico, el corazón no es el órgano físico. El corazón no es el órgano físico, sino el centro espiritual y mental de la persona. Representa el núcleo interior donde se originan los pensamientos, emociones, afectos, decisiones, voluntad y la conciencia moral, siendo el lugar que determina el verdadero carácter y acciones de un individuo. Es decir, el centro de operaciones
como también hemos dicho desde este púlpito, el disco duro, donde se toman las decisiones y se define lo que realmente somos. El apóstol Pablo ora para que los hermanos no tengan corazones débiles, es decir, para que no tengan pensamientos débiles, sino firmes, corazones, mente, que no flaqueen, que no se rindan, que no se deleiten en sus deseos, en su deseo de permanecer en Cristo Jesús. Entonces no caigan en desánimo frente a las dificultades que están enfrentando y sigan aferrados a Cristo. La pregunta ¿es acaso esta una lucha suya y mía? ¿No es acaso esta una de las más grandes batallas que debemos enfrentar con nosotros mismos aquí en la mente? El apóstol Pablo lo que quiere es fortalecer el pensamiento de estos hermanos para que no se dejen arrastrar. Esto es profundamente práctico porque tiene que ver con una preparación espiritual interna que capacita al creyente para enfrentar tanto las luchas internas como las presiones externas. ¿Dónde viene el desánimo? ¿De dónde nace el desánimo? Aquí, en nuestra mente. El día domingo cuando no quiere venir a la iglesia, ¿cuál es la mayor lucha que tiene que enfrentar? Aquí, ¿me levanto o no me levanto? ¿Hace frío o hace calor? Y empezamos a pensar y empezamos a darle vuelta. Cuando hay un problema, ¿dónde enfrentamos la mayor batalla? Digo yo, ¿cuánto tiempo perdimos nosotros luchando en nuestra mente, no durmiendo en la noche, tratando de solucionar algo que no podemos hacer absolutamente nada? Y después que pasa el tiempo uno dice, si yo no podía hacer nada y el Señor lo tenía todo. ¿Cuánto tiempo perdí de dormir? Creyendo que mientras más despierto permanecía, más podía solucionar el problema. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, yo oro, yo lucho, yo me esfuerzo para que ustedes tengan pensamientos fuertes, sólidos y no se dejen llevar por vientos de doctrina, filosofías humanas. Y esto no es ajeno a nuestra realidad actual. También nosotros vivimos tiempos difíciles, externamente, enfrentando ideologías, filosofías que buscan socavar nuestra fe en el Señor Jesucristo y destruir la confianza, los principios y valores establecidos en la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que enfrentar a diario. En todas partes, en todo lugar, el cristiano debe luchar con esto. Pero la lucha más grande, más poderosa, es la interna. Libramos una batalla constante contra aquellos deseos carnales. Como dice el apóstol Pedro, que combaten contra el alma, 1 Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿No tiene deseos carnales? Yo los tengo. Y luchamos. Y tenemos que luchar. Luchamos y a veces perdemos. Pero si permanecemos en Cristo lo podemos parar y enfrentar esa lucha, hermano. Todos tenemos luchas carnales. Todos tenemos batallas que tenemos que enfrentar y llevar a diario. Cuando cedemos a esos deseos carnales es porque hemos perdido una batalla, pero lo más importante, no la guerra. Tenemos enemigos externos, pero la lucha más grande es con nosotros mismos, con nuestro interior. Vivimos una batalla permanente. Esa es una lucha muchas veces que nos debilita. Hay momentos que nos sentimos que no tenemos fuerzas para seguir avanzando, que no tenemos ánimo para seguir adelante. Las dificultades nos sobrepasan. Y declaramos con nuestros labios, no puedo más, ya me cansé, ya estoy agotado, ya hice todo lo que tenía que hacer. Y decimos ya esto, y ahí nos acordamos, pero si oro. Cuando ya no podemos más, cuando ya estamos afligidos, cuando estamos, a propósito de lluvia, con el agua al cuello, pedimos ayuda y hacemos todo. Pero la ayuda ha estado, la oración. Por eso que necesitamos que el Señor fortalezca nuestros corazones y nuestro interior, nuestros pensamientos, que nos sostenga en medio de la prueba y que no nos deje caer. ¿Y cómo logramos eso? Llevando todo pensamiento cautivo al Señor, dice 2 Corintios 10:5. Es un mandato bíblico para sostener activamente, para soportar o para someter activamente cada idea, cada pensamiento, cada argumento, cada creencia a la obediencia de Cristo. Hermano, eso debe ser una práctica constante en nosotros. Si usted va a salir de aquí
y va a tener una lucha ahí en la puertecita. Es una lucha. Yo salgo de aquí y me paro ahí y empiezo a luchar otra vez. Porque llega un hermano y me dice, qué buena estuvo la palabra, gracias por el gozo entregado. Y yo dije, si yo no hablé del gozo, tuve 2 horas ahí hablando, pero no hablé del gozo. Hermanos, todos enfrentamos batallas, todos enfrentamos luchas, pero aquí está, rechazando, deteniendo pensamientos inútiles o negativos antes que se arraiguen en nuestro corazón. Esa es la batalla que luchamos todos nosotros. El apóstol Pablo ora para que los de Colosa puedan controlar activamente su mente, rechazando ideologías opuestas a la voluntad de Dios y reemplazándolas por la verdad bíblica. Solo Él puede darnos corazones firmes para perseverar fieles en Cristo Jesús. Solamente Él, hermanos, solo Él puede darnos corazones firmes para perseverar fieles en Cristo. Si esta frase fuera parte de nuestras oraciones o parte de nuestra oración, siempre sería respondida por el Señor. Porque en esta frase estamos reconociendo una verdad fundamental. No somos suficientes por nosotros mismos. Por eso que el versículo anterior que vimos la semana cobra tal relevancia. ¿En el poder de quién? Dijo el apóstol Pablo. De Él, en el poder que obra. Necesitamos que el Señor obre poderosamente en nuestra mente y corazón para poder enfrentar las dificultades, las situaciones difíciles y perseverar con fidelidad. Esta dependencia no es debilidad, es la base de la vida cristiana. El apóstol Pablo expresa esta carga pastoral en Efesios 3. La carta de Efesios, dicen los eruditos, es una carta circular dirigida a varias iglesias. Por lo tanto, esta oración no solamente alcanza a las iglesias que estaban en Efesios, sino también a todos los creyentes, incluidos nosotros. A todo aquel que escuchara y recibiera esta enseñanza, el apóstol Pablo dice en Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en el versículo 16 dice el motivo por el cual él doblaba sus rodillas. En el versículo 16 lanza la petición y dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. En el hombre interior. El hombre interior es el agente que fortalece, que sostiene, que anima, que consuela, que afirma al creyente. No en las fuerzas humanas, sino el poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. El hombre interior es el quien obra en el profundo del ser, dando lo que nosotros no podemos producir por nuestras propias fuerzas. Por lo tanto, no es solo una necesidad de los creyentes de Efeso o Colosas, es una necesidad permanente en todo creyente, en todo tiempo y en todo lugar. Todas las iglesias, cada creyente en particular, necesita ser fortalecido con el poder del hombre interior, operando en su interior. Y ese hombre interior a que se refiere el apóstol Pablo es al Espíritu Santo que vive en nosotros. Vivimos en una constante dependencia de su obra en nuestros corazones. Esta es una lucha espiritual, no física. No es física ni meramente circunstancial. Déjeme decirle que no se va a terminar al salir de este lugar, sino que la idea es que salga fortalecido para que siga luchando. Porque la lucha va a seguir. Es una batalla permanente. Por eso el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a vestirse con toda la armadura de Dios. Lo conocemos de memoria. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra principados y potestades que se levantan ¿contra qué? En las regiones celestiales, que se levantan contra el pleno conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta? Luchamos contra un mundo que seduce a la carne, contra deseos internos que se oponen a la voluntad de Dios. Mire, hermano, piense por un momento. ¿Hay algún deseo de la carne que no esté en contra de la voluntad de Dios? Uno. Nómbreme uno. No hay ninguno. ¿Se da cuenta la importancia de la oración del apóstol Pablo hacia los colosenses? Él estaba preso, él quizás tenía el deseo de ir, él dijo, mire, pensando en eso, ni siquiera los recursos eran importantes.
Porque si yo creo que si él pudiera haber ido caminando, va caminando. Porque entendía la importancia, pero a su vez entendía que él era más poderoso orando por ellos, para que sus corazones sean consolados, para que su mente sea fortalecida. Por eso vemos que los apóstoles desde el comienzo comprendieron su absoluta dependencia del Espíritu Santo en Hechos 2. En el día de Pentecostés fueron ellos llenos del poder del Espíritu Santo. Más adelante en el capítulo 4 vuelven a ser llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque debían enfrentar enormes desafíos de una iglesia naciente. Primero la oposición externa y luego la oposición interna. Y al observar estos capítulos se entiende por qué en Hechos 5 el Espíritu Santo muestra su poder y autoridad cuando Ananías y Zafira mienten conforme a lo que ellos habían vendido. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que dijo Pedro en esa ocasión? No me han mentido a mí, sino al Espíritu Santo de Dios. ¿Se dan cuenta? Ellos necesitaban que el Espíritu Santo les diera fortaleza, guía y dirección para sus vidas. Y lo mismo ocurre con nosotros. ¿Cómo crece personalmente o espiritualmente un creyente? ¿Cómo llega a ser conformado o conformada cada vez más a la imagen de Cristo? ¿Sabe cómo? En medio de la lucha. Y yo ahora hasta me dan ganas de decir gracias, Señor, por la lucha. ¿Se entiende? ¿Cómo crece personalmente, espiritualmente una persona? ¿Cómo somos conformados cada vez a la imagen de Cristo si no luchamos? ¿Y cuál es la victoria? ¿Y cómo logramos la victoria? ¿Cómo nos mantenemos firmes en medio de esta lucha? Cuando aprendemos a depender más del poder del Espíritu Santo que de nuestras propias fuerzas. Cuando aprendemos a depender más del hombre interior que opera en nosotros que en nuestras propias capacidades. Cuando entendemos que en sí mismos no somos suficientes y necesitamos la ayuda de Dios diaria y constantemente. No hay otra forma, mi amado hermano. No hay una fórmula. Esto no es por hipnosis, no es porque, no quiero decir una borrada, pero no existe, hermano, otra forma. Esta es una verdad sobre la cual debemos reflexionar constantemente. Dios no nos salvó, simplemente no nos salvó y simplemente nos dijo, ya, mira, ahora sigue como tú quieras. El Señor no me salvó y gracias, Señor, y me dijo, ¿sabes qué? De ahora en adelante, arréglatelas como tú puedas. No es mi problema. El Señor dice, mira, yo ya cumplí, te salvé, no es mi problema. No, sino que nos salvó y nos sigue sosteniendo en medio de la lucha por medio de la obra continua del Espíritu Santo que obra en cada uno de aquellos que ha entregado y ha rendido su corazón a Cristo. Esa debería ser una convicción en nosotros, porque el Espíritu Santo habita en todo creyente, ¿o no? Habita en todo creyente. Y el Espíritu Santo que obra en nosotros no descansa, no toma vacaciones. Continúa y continuará, porque habita en nosotros. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo logramos que el Espíritu Santo nos sostenga? Que el Espíritu Santo esté activo, que el Espíritu Santo nos anime, que el Espíritu Santo nos mantenga fortalecidos, que podamos discernir el bien del mal, que podamos decir no frente a la tentación, que podamos decir no a lo que el mundo nos ofrece. ¿Cómo lo podemos hacer si el Espíritu Santo obra en nosotros? Si yo lo tengo pero ando de tumbo en tumbo, ¿cómo logro pararme? ¿Cómo logro ser fuerte? Por medio de la oración y por medio de la palabra de Dios. En eso está la fuerza del creyente. La fuerza del creyente no está en su capacidad, no está en lo que usted bien hace, no está en que estudie o estudie más, está en que usted se introduzca en la palabra de Dios y no solo por conocerla, sino por aplicarla a nuestra vida. No solo con saber versículos bíblicos, sino que con que ese versículo bíblico se haga una realidad en nuestra vida, porque de eso se trata el Evangelio. Porque el Espíritu habla a través de la palabra de Dios y nos concede las fuerzas que nosotros no poseemos. ¿Tiene dificultades? ¿Está luchando? La otra pregunta es, ¿cuánto ha orado? ¿O usted tiene todo el control de todas las cosas y no necesita oración? Si es así, lo felicito, porque yo la necesito. No podemos. Hay cosas que se escapan y se van a escapar a nuestra vida.
Nosotros nos afectan algo, hay cosas cercanas que nos afectan mucho, sobre todo los que somos padres, nuestros hijos. Y como cristianos queremos que ninguno de ellos se pierda, que lleguen al conocimiento de Dios. La pregunta es, ¿cuánto oramos por aquello? ¿Cuánto yo pido al Señor que transforme mis pensamientos, mis conductas carnales para hacer la voluntad de Dios? Por eso la palabra dice, ¿qué padre, si un hijo le pide pan, le dará una serpiente? Pero a veces, con no orar, con no sujetar nuestra carne, con no tener dependencia del Espíritu Santo, estamos dando serpiente a nuestros hijos. Y nosotros mismos muchas veces los empujamos a aquello que nosotros no queremos que ocurra. ¿Por qué? Porque no oramos, porque no pedimos la dirección del Espíritu Santo y porque aunque sabemos la palabra de Dios no la queremos poner en práctica. Es así de simple. Así es como llegamos a ser conformados a la imagen de Cristo, luchando, pero no estamos solos. El Señor, a través de su Espíritu Santo, quiere que permanezcamos firmes, con corazones firmes, pensamientos fortalecidos en el Señor. Para eso necesitamos el gran Consolador. Recordemos lo que dijo Jesús en Juan 16:7. Es necesario que yo me vaya, pero cuando me vaya enviaré otro Consolador. ¿A qué está diciendo? ¿A quién va a enviar? ¿Quién habita en nosotros? ¿Y qué es consolación? Fortaleza mental. Mire lo que está diciendo Jesús. No es para, no te preocupes, perito, pichichi. No, eso es parte también, sí. Una muñeco, sí, está bien. Pero lo que Juan está diciendo es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. Y es lo que dijo Jesús. Es necesario que yo me vaya, pero cuando me vaya enviaré otro Consolador. Otro que va a fortalecer su mente, su espíritu, su vida. Otro. Él estará con ustedes y estará en ustedes. Wow. No sé si puede entender la grandeza de estas palabras. El Espíritu Santo dice, el Espíritu de verdad. Eso es lo que cada creyente necesita para alcanzar la meta. El apóstol Pablo era plenamente consciente de esto, de tal manera que su oración incluía precisamente esta petición: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones. Y agrega algo más: unidos en amor. Unidos en amor. En segundo lugar, en plena coherencia con lo anterior, el apóstol Pablo dice, unidos en amor. Podríamos expresar esta idea como vínculos de amor. ¿Se acuerda cuando hay ceremonias nosotros decimos en el vínculo sagrado del matrimonio? Eso quiere decir unidad. Apunta a un vínculo, a estar estrechamente unidos. Este es el distintivo de una iglesia verdaderamente bíblica. El mismo Señor Jesús lo enseñó en el sermón del aposento alto. Pocas horas o quizás pocos minutos a ser entregado y de ser llevado a la cruz. ¿Se acuerda que antes le lavó los pies a sus discípulos? Y es en ese momento cuando el Señor pronunció bueno, que todas las palabras son extraordinarias de Jesús si las analizamos. Juan 13:34 dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, mire, aquí hay algo interesante. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? 2 puntos. Que os améis unos a otros. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene de nuevo? Si ya esto lo veníamos viendo en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio. ¿Cuántos años atrás? Los estudiosos. Miles de años atrás. Y el Señor Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué tiene de nuevo? Si, como les dije, en el Antiguo Testamento dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué nuevo tiene? Nada. ¿Qué tiene de nuevo? Si está diciendo lo mismo. Pero el Señor dice palabras por decirlas. En ese sentido el amor no era novedad. ¿En qué sentido entonces era nuevo lo que estaba diciendo Jesús? En que ahora el amor tiene cara, tiene rostro, tiene acción, tiene medida. Antes
cada quien podía expresar el amor como le quisiera. ¿Sí o no? Entonces, muchas herejías se cometieron en el nombre de él. Las cruzadas fueron en el nombre del amor a Dios. Y así podemos golpear a las mujeres por amor a Dios. Veníamos hablando con mi esposa sobre eso en la mañana. Quien te quiere, te aborrega. No. ¿Cuál era? ¿Por qué dice el Señor? Un mandamiento nuevo les doy. Porque ahora el amor tiene un modelo completamente nuevo. Y agrega el versículo ese, porque no termina ahí. Como yo os he amado. ¿Se da cuenta, mi hermano? Ahora el amor tiene un reflejo, tiene donde yo ponerme, donde yo decir, estoy amando bien o estoy amando mal, es la forma correcta o no, y para eso a quién debo amar, cuál es la medida, cuál es el parangón. Lo que está diciendo es, como yo os he amado. A partir de Cristo el amor deja de ser una idea abstracta y se convierte en una realidad visible y concreta. El Dios Todopoderoso, al ver la condición de perdición en la que se encontraba el ser humano, envió a su Hijo. Y el hecho de que el Hijo haya venido a morir en lugar del hombre culpable revela un amor sin comparación, sin comparangón, un amor que no antes era imposible de ver, un amor que no se puede imaginar. Por eso Jesús añade en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. ¿Se dan cuenta, amados? Ahora, esto puede ser una fábula, así. Todos están pensando, pero es que ¿cómo yo voy a ser igual que Cristo? No puedo, pues es imposible. Sí, pues hermano, es imposible. ¿Cómo vamos a amar como Cristo amó si apurado me amo yo? ¿Cómo? Si apurado amo a los que están a mi alrededor. ¿Cómo? Consolados con el Consolador que el Señor nos dejó y que habita en nosotros. ¿Se acuerda que inicié este sermón diciendo, vamos para allá? No somos perfectos, pero hacia allá apuntamos. Eso es lo que tenemos que querer. Buscar que el poder de Dios se actúe en nosotros al punto en que podamos entender lo que el Señor quiere de nosotros y que podamos entender que no somos capaces de hacer lo que el Señor pide si es que el Espíritu Santo no habita en nosotros. Eso es lo que debemos entender. Siempre decimos que esto es imposible para nosotros. Sí, hermano, esto es imposible para nosotros, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Esa es una verdad. El sello verdadero de una iglesia auténtica es el amor. En otras palabras, el sello de una iglesia auténtica es que sus miembros se amen unos a otros como Cristo nos amó. ¿Y cómo podemos llegar a hacer eso? Fortalecidos en el Señor, en oración. Si no hay amor, es imposible llamarnos iglesia cristiana, porque no estaríamos representando a aquel que nos amó. La iglesia es la representante de... estoy solo. Somos representantes de Cristo. Y el Señor dijo, mira, ustedes son mis representantes en la tierra, arréglenselas como quieran. No, yo me voy a ir, pero ustedes no van a quedar solos. Voy a enviar, ¿a quién? El que nos hace amurruquito, cuchillito. No, ¿cierto que no? El que nos da poder y fuerza para luchar, para ir en contra de lo que el mundo ofrece, para ir en contra de lo que el mundo cree que es el amor, para ir en contra de lo que el mundo está ofreciendo, para ir en contra de aquello que yo mismo levanto en mi mente y creo que es el amor, para hacer frente a aquellos pensamientos que más que amar al hermano me llevan a rechazar al hermano, a apartarme del hermano. No, hermano, aquí la palabra de Dios es decir, ustedes pueden derrotar todos los fantasmas que tienen en su mente, pero en oración, pidiendo que sean fortalecidos. Y el apóstol Pablo oraba y sabía que debía orar no solo por los de Colosa, sino también por nosotros, que necesitamos ser consolados constantemente. El amor es una decisión consciente de buscar el bien del otro. Tiene que ver con atender y suplir las necesidades del prójimo. ¿Y dónde se expresa este amor de manera práctica? Es aquí donde la iglesia local cobra relevancia importante. Aunque es bueno y de gran bendición escuchar predicaciones por medio de internet, aprovechar este ministerio de fieles expositores de Dios que Dios ha levantado para que la iglesia sea edificada, no debemos olvidar que la iglesia real es la iglesia local.
La iglesia virtual no existe en el sentido bíblico, solo en el contexto de la iglesia local. Es ahí donde podemos vivir el mandamiento de amarnos los unos a nosotros de manera concreta, como Cristo dice que debemos amar. Todo lo demás son argumentos que nosotros levantamos para justificar nuestras acciones y nuestras malas acciones. ¿Se entiende, mi amado hermano? Esa es la iglesia. Si no existimos, no existen los cristianos aislados. ¿Saben por qué hay hermanos que se enojan y no quieren venir a la iglesia? A mí me da pena porque son hermanos débiles de aquí, porque no han entendido que necesitan la ayuda del Espíritu Santo para ser fortalecidos, para que podamos tratarnos los unos a los otros. Ustedes me soportan a mí, yo los soporto a ustedes, si eso es así. Pero ¿cómo yo puedo soportar? ¿Cómo yo puedo si no oro, si no pido, si no digo, Señor, déjame, ayúdame a amar a los que no puedo amar? Si apurado amo a mi familia. Esa es la lucha que todos debemos enfrentar. ¿Por qué tengo que ir para allá? ¿Por qué tengo que hacer esto si no quiero, Señor? Es ahí cuando debemos depender del poder del Espíritu Santo para negarnos a nosotros mismos y para decir, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esas son luchas que tenemos nosotros, que tenemos todos nosotros. Por eso el apóstol Pablo afirma que para crecer y para ser cada día más semejante a Cristo, para alcanzar este propósito extraordinario, es fundamental mantener el vínculo del amor. Y ese vínculo se fortalece en la medida que permanecemos unidos en el Señor Jesucristo, quien es la máxima y perfecta expresión de amor. Mire, Efesios 4, 15, 16, el apóstol Pablo afirma, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo lo que es aquel que es la cabeza, lo sabemos de memoria, esto es Cristo, de que en todo el cuerpo bien concentrado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Dónde ocurre eso? En la iglesia local. Solo en su casa usted no tiene esa lucha. De este pasaje se desprende una verdad fundamental. El vínculo de la unidad es el amor. El vínculo que mantiene unido al cuerpo de Cristo es el amor. ¿Por qué la iglesia se divide? Porque no está unida y porque no ama como Cristo debe amar. Esa es la verdad. Aunque sea dolorosa, esa es la verdad. Todo y cada creyente que debe amarse mutuamente, deben estar necesariamente unidos al Señor Jesucristo, porque somos un solo cuerpo y Él es la cabeza. Por tanto, hermanos, lo que el apóstol Pablo está enseñando es que es imposible crecer correctamente a la imagen de Cristo si no existe un amor real y práctico entre nosotros. No hay crecimiento espiritual sano donde no hay amor. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa misma verdad, mire, la expresa con gran claridad el apóstol Pablo, 1 Juan 3, 16 al 18. Dice, para comprender mejor, dice, Juan escribe, en esto hemos conocido el amor, en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ahí ya fallamos. O sea, yo ya no quiero seguir leyendo porque, mire, pero aquí está el estándar del amor cristiano. Y al mismo tiempo, ese es el estándar. En que nos amemos debemos conocer, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los demás. Ese es el estándar. Pero al mismo tiempo hay una expresión práctica y lo añade. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Podemos observar que el amor es concreto y práctico. El amor bíblico es concreto y práctico, no es solo una teoría. Pero concluye diciendo, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. No, si yo te amo, no amemos de palabra. El amor cristiano no es un concepto teórico, un sentimiento pasajero, es una evidencia cotidiana, constante, que se expresa en la disposición de suplir las necesidades del otro. Por eso siempre he pensado que la iglesia debe tener la capacidad de ayudar a quienes atraviesan dificultades y que pertenecen a la familia de la fe. El mismo apóstol Pablo nos exhorta a hacer el bien a todos, pero especialmente a los de la familia de la fe. Parte, no lo esencial,
parte, una arista de la iglesia es preocuparse por las necesidades esenciales, primarias, fundamentales de cada persona. Primarias, esenciales, fundamentales. No pagarle sus deudas. Lo quiero dejar claro. Ahora bien, esta unidad solo puede darse cuando hay amor genuino, no cuando las personas intentan aprovecharse de una situación. No se trata de quienes se acercan a la iglesia únicamente con el propósito de recibir una ayuda material, sino de aquellos que pertenecen al Señor Jesucristo, de quienes por la fe formamos un mismo cuerpo y dependemos del mismo Señor que nos salvó. Esa es una verdad y eso tenemos que tenerlo claro, mi amado hermano, porque si no, a veces muchos confunden que la iglesia es un ente social y la iglesia no es un ente social, la iglesia es un ente espiritual que está preocupada del crecimiento espiritual de las personas. No somos llamados a suplir todas las necesidades de cada pobre, si tenemos bien, pero ojo, esa no es la prioridad de la iglesia. Hay muchos que están confundidos con eso y que cada vez que hay conflicto, cada vez que hay catástrofe, se quieren levantar y que la iglesia tenga que hacerse parte de eso. Sí lo hacemos parte, mi hermano, en la medida que podemos. No dejamos de hacer lo esencial, orar. Pero si tenemos que ayudar, ayudamos. Pero nuestra mayor responsabilidad es con la familia de la fe. ¿Se entiende? Esta verdad se hace más clara, como decía, en Juan 17:20 en adelante, el llamado, la oración sacerdotal, todos la conocemos. A minutos de ser arrestado, el Señor dice, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, no solo ora por los discípulos en ese momento, sino también por todos aquellos que a los que a lo largo del tiempo creeríamos en Él por medio de su palabra. ¿Y cuál es su petición? Porque todos sean uno como yo, Padre, en ti. Padre en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Unidad, vínculo en amor. El Señor continúa diciendo, la gloria que me diste yo le he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos otra vez en unidad. La palabra perfecto, ¿qué significa? Madurez. Para que sean maduros en unidad. ¿Nota el tipo de unidad que el Señor quiere? Yo en ellos, tú en mí. Una unidad profundamente espiritual que tiene su origen en la comunión. ¿Con el propósito de qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también como me has amado a mí. Entonces, hermanos, la unidad se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. El amor se manifiesta como fruto de su obra a nuestro favor. Él forma y transforma el estándar perfecto del amor genuino. Por eso Jesús dijo, el que me ama a mí, mi palabra guarda. Mi esposa me está diciendo que termine. Voy a terminar. No. Si decimos que amamos al Señor, guardamos su palabra. Obedecemos su palabra. Guardamos su palabra. Y también debemos amar a nuestro hermano. Si no lo ama, hermano, usted no tiene un sentimiento distinto al mío y a otro. Pero ore para que el Señor saque ese pensamiento. Ore, hermano, el Señor está tratando con nosotros. Acuérdese que el Señor quiere edificarnos. ¿Y cómo nos edificamos? En una lucha constante. La pregunta es, ¿se va a dejar derrotar a la primera? ¿Se va a dejar derrotar a la primera? Aquí todos deberíamos, gracias esposa, tú hicimos juntos el sermón. Aquí todos deberíamos decir, no queremos dejarnos derrotar. Vamos a luchar, vamos a orar, vamos a pedir que el Señor fortalezca nuestros corazones, fortalezca nuestras mentes, para que yo logre amar a aquel que no pueda amar, porque Cristo así lo manda. Porque eso es lo que quiere el Señor, que yo crezca espiritualmente. Hermana, no saca nada con quejarse. Si usted no ora y no pide consolación y no pide el poder de Dios obrando en su mente, en su corazón, usted va a seguir quejándose por el resto de su vida y no va a crecer. Lo que debemos hacer frente a la lucha es orar, pedirle ayuda al Señor para que me ayude y para orar para que esa persona sea bendecida, para que esa persona venga revelación de Dios, para que pueda tratar con ese problema, porque uno no sabe con la lucha que esa persona está haciendo. El
El Señor nos manda a amarnos, a respetarnos, a orar, a fortalecernos, a sostenernos, a soportarnos en el amor que Él dejó expresado en la cruz de Cristo. ¿Qué puedo hacer yo para ganarme la salvación? Absolutamente nada. ¿Qué puedo hacer yo para agradarle a usted? Absolutamente nada. Lo que sí puedo hacer es orar y pedirle: Señor, hazme crecer, hazme madurar, hazme, Señor, pedir la ayuda del Espíritu Santo para ser conforme a tu imagen y semejanza. Ayúdame, Señor, en medio de la debilidad, del pecado, para dar gloria a tu santo nombre. En eso consiste la vida cristiana, amado hermano. En eso consiste la iglesia. En eso consiste que nosotros hemos sido llamados por la gracia de Dios y transformados para su gloria. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para avanzar. Así como lo necesitamos para levantarnos cada mañana, necesitamos el poder del Espíritu Santo para apartarnos del pecado, para apartarnos de la envidia, del egoísmo, del orgullo. Hermano, la lucha más grande que enfrentamos cada vez que abrimos los ojos es con nosotros mismos. Es con nosotros mismos. Es con nuestro ego, con nuestra soberbia, con nuestra arrogancia, con nuestra altanería. La lucha más grande que tenemos es con nuestra autosuficiencia. Si no oro es porque no necesito ayuda. Si no estudio la palabra es porque no necesito ayuda. Y eso es soberbia. Sabiendo lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, no lo digo yo, lo dice la palabra, es soberbia. Aquí hay una unidad perfecta, una madurez y relación inseparable, una verdad espiritual que solo es posible porque estamos vinculados al Señor Jesucristo. Hermanos, en estos versículos hemos visto tres realidades profundamente ligadas entre sí: la oración, la consolación y la unidad. Nada de esto es accidental ni aislado. El apóstol Pablo ora porque sabe que el crecimiento espiritual no es el resultado del esfuerzo humano, sino de la obra de Dios en nosotros. La consolación viene porque el Señor fortalezca nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo que mora en nosotros a través de su palabra. Y la unidad se manifiesta con un fruto visible de esa obra interior, expresada en un amor real, práctico y sacrificial entre nosotros los creyentes. No podemos crecer sin oración, porque sin dependencia de Dios no hay vida espiritual. No podemos perseverar y ganar luchas sin la consolación y el poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida, porque nosotros mismos no tenemos las fuerzas necesarias. Somos débiles y apartados de la voluntad de Dios. No podemos reflejar por nosotros mismos la vida de Cristo si no vivimos unidos en amor, porque el amor es el vínculo perfecto que mantiene unido al cuerpo. Todo esto nos lleva inseparablemente a mirar la cruz de Cristo, su sacrificio perfecto. Porque en cada cosa que hace el cristiano y deja de hacer, debe ver a Cristo. Porque Él es el centro de la oración, la fuente de la consolación y el fundamento de nuestra unidad. Entendiendo esto, debemos mirar al Señor y mirarnos a nosotros mismos. ¿Cuándo fue la última vez que oró? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por el hermano que no le caía bien? Por la dificultad que está enfrentando con él. Y al mismo tiempo, preguntarnos a nosotros mismos: ¿estamos viviendo en dependencia absoluta del Espíritu de Dios que mora en nosotros? ¿Estamos escuchando la voz del Espíritu Santo a través de su palabra? ¿Estamos perseverando en el vínculo del amor? Son desafíos grandes que parecen imposibles, pero no se olvide
que el poder de Dios vive en nosotros y obra en nosotros.